Y un lío un poco incomprensible por razones educativas y por lo tanto solo comprensible por otro tipo de razones. Yo creo que nuestros espectadores deben estar como el negrito del sermón, con la cabeza caliente y los pies fríos, porque a la vista está por qué no es posible un pacto educativo. Esa es la clave. ¿Por qué no se ha conseguido un pacto educativo? Porque no son los partidos políticos quienes están divididos respecto a la educación, es la sociedad la que está dividida. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos un esfuerzo es de bajar a la sociedad y explicarle con claridad las cosas, porque gran parte de estos debates no se terminan nunca, porque están hechos de medias verdades. De manera que cada partido tiene cada opinión tiene su media verdad, pero claro, una media verdad es también una media falsedad. Entonces, en los debates, cada una de las partes lo que hace es que caricaturiza a la contraria, precisamente apoyándose en lo que tiene de falso su posición, con lo cual acaban siendo una especie de debates entre falsedades, entre caricaturas. Te voy a poner un ejemplo. Es verdad que la Constitución dice que garantizará que los padres puedan elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Es verdad. Pero hay que añadir otra cosa, que es que, sin embargo, el sistema educativo tiene una legislación que protege también determinados derechos a la educación. Y que, por lo tanto, en ese momento tiene que haber cauces legales para que el Estado garantice y para que los padres puedan elegir. Son las dos cosas. La ministra dice que los hijos no son propiedad de los padres. Una verdad. Pero dice, es falso, porque no dice la otra mitad, que es que los padres son responsables educativos de sus hijos y de muchas cosas más, no son educativos. Entonces, cuando se empiezan a contrastar medias verdades, nos armamos un lío. Y no vamos a conseguir ponernos de acuerdo mientras que no nos dediquemos a precisar primero los términos. ¿Qué significa libertad de educación? ¿Qué significa? Una de vuestras corteturas ha dicho una cosa que es medio verdad y medio falso. ¿Que los padres saben lo que tienen que educar a sus hijos? En unas cosas sí y en otras cosas no. Y no es verdad, primero, que todos los padres sepan lo que deben educar ni siquiera moralmente a sus hijos. Y tampoco es verdad que el Estado tenga que imponerlo eso. De manera que ojalá pudiéramos empezar a tranquilizar el asunto. Y yo te propongo que defiendas un eslogan. A ver. Stop a la gresca educativa. Stop a la gresca educativa. Stop a la gresca educativa. Bueno, y vamos a pensar el asunto en serio. ¿Por qué? Porque las cosas tienen solución. ¿Cómo se solucionan estas cosas? En primer lugar, planteando... ¿Está politizada la educación? Claro, sí, está politizada, pero tú ten en cuenta que los problemas de los que se discuten ahora, no se está discutiendo ahora lo del PIN parental. No, lo que se está discutiendo son cosas de más calado que arrancan de una cosa que vamos a empezar por ahí. Nos remitimos al artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución fue una chapuza hecha para salir del paso. ¿Por qué? Porque estuvo a punto de bloquearse la Constitución precisamente por ese artículo, hasta tal punto que el Partido Socialista se salió de la Comisión Constitucional porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo allí. Después se firmó, pero entonces los partidos ya en ese momento expresaron con claridad que quedaba tan sumamente vago el contenido que después se tendría que precisar por leyes ordinarias. Entonces, y además, incluso otros, como Llorente, por ejemplo, una persona muy lista del Partido Socialista, dijo, bueno, si nosotros tenemos mayoría, haremos una ley, interpretaremos esto desde el punto de vista socialista. Y en aquel momento, que era la UCD, dijo, bueno, y si seguimos ganando nosotros, daremos una interpretación, digamos, centralista. De manera que no se aclararon las cosas en la Constitución y hemos tenido, por lo tanto, lo que ya habían predicho, que cuando cambiaran los partidos intentarían interpretar el artículo 27 y así está pasando. A su manera, y así está pasando. Y por eso hemos tenido el baile de leyes. Situación? Bueno, pues... Además es que se genera mucha tensión social.
Bueno, Ahora le quiero exponer dos casos que pues son mira, reales y que están aquí en este plato y que pero quiero vamos a que me los empezar. aclare usted. Pero yo te voy a decir cuál es el caso real en Andalucía. En Andalucía no son los talleres, eso, luego hablaremos. En Andalucía es que en el último PISA, Andalucía sigue la cuarta región por la cola de todo el sistema educativo español. ¿Y por qué? Que es Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía. Eso sí que es un problema. Ese sí que es un problema que hay que estudiar y decir, ¿y por qué está pasando esto? Porque, claro, durante mucho tiempo se ha atribuido, digamos, el retraso de Andalucía a que venía de una situación de partida educativamente muy baja, pues porque era la región, no la única, pero una de las regiones donde había más número de analfabetos, por ejemplo. Pero eso pasó hace 70 años. Es decir, no es posible. Lo que tenemos que estudiar es... ¿Han estudiado qué ocurre en Andalucía? Para que Mariló, lo que tenemos que estar estudiando todos es ¿y por qué no está funcionando el sistema educativo? ¿Por qué tenemos un problema de falta de equidad educativa en España? Que ese es un problema. Porque cuando comparas el sistema educativo de Andalucía con el sistema educativo, por ejemplo, de Navarra, que está a la altura de Finlandia, te das cuenta que la diferencia puede ser hasta de 110 puntos PISA y se supone que 30 puntos PISA es el equivalente a un curso escolar. ¿Y si en España, en el mismo país, hay esos dos con la misma ley extremos? y con la misma ley? ¿Con la misma ley? Entonces, ¿qué pasa? Porque hay esa Pues diferencia. claro, pues entonces eso es lo que hay que estudiar. Y ahí es donde hay que ver si es difícil, si es una mala gestión, si es una mala práctica, si es una mala financiación, porque es verdad que no todas las regiones o todas las comunidades autónomas dedican el mismo presupuesto a educación. Hay muchas diferencias. La que más dedica es el País Vasco, que está alrededor de los 9.000 euros por plaza escolar. La que menos, Madrid, que sin embargo tiene una relativamente buen sistema educativo. Eso es lo que tenemos que estudiar. Pues no, porque nos vamos a perder en esta especie de discusión, que es una discusión que viene del siglo XIX. Mariló, viene del siglo XIX. No se arregla. Y no se arregla. Usted sí que estuvo en un momento, hubo un momento que creo, no me acuerdo que la presidencia era de Zapatero, creo que se estuvo a punto de conseguir el Pacto de Estado por la Educación. Sí, vamos a ver. Fue la vez más cerca, ¿no? Yo te voy a contar, Mariló, un poco cuál es mi situación. Yo hablo desde fuera de la política, hablo estrictamente del sistema educativo. Lo que me interesa es la educación de nuestros hijos. A eso he dedicado mi vida y eso lo intento hacer lo mejor posible. Pero fíjate hasta qué punto es difícil mantener la neutralidad educativa. Cuando salió el tema muy parecido a este de educación para la ciudadanía, donde se dijeron las mismas cosas que se están diciendo ahora, un día se le ocurrió a Zapatero, a quien yo no conocía, salir en el Congreso con un libro de educación para la ciudadanía que había escrito yo diciendo, bueno, ¿y por qué antes de discutir la educación para la ciudadanía no leen este libro? Que es un libro de texto. Entonces yo aparecí como el filósofo de Zapatero, a quien no conocía. Pero pasaron los años y Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación del Partido Popular, me encarga que si quiero hacer un libro blanco sobre la profesión docente. Como yo estoy dispuesto a ayudar a la educación con quien sea, dije, sí, lo voy a hacer. Entonces resulta que ya en ese momento era, digamos, el pedagogo del PP. Bueno, no podemos estar con estos bailes. Es decir, lo que tenemos que decir, hay cosas que se saben seguras de educación. Claro, señor Marina, si hay una politización de la educación, ¿cómo despolitizarla? Porque entonces yo puedo llegar a pensar, y se lo pregunto, si hay interés de politizar por parte de cada partido la educación, es que quieren adoctrinar en España las escuelas. Claro, pero... ¿Quién está adoctrinando en España? Todos. ¿Todos? Vamos, todos. Espérate, no es decir... Cuando estamos diciendo adoctrinar, es que cuando un partido político cambia la ley es porque cree que la manera que tiene de enfocar la educación ese partido es mejor que la que tiene el otro partido. No es que estemos intentando pensar en conspiraciones diabólicas. Te voy a poner un ejemplo, para que veas cómo las medias verdades impiden que nos entendamos. Si tú ves una manifestación en la calle que ponga hay que defender el esfuerzo en la escuela,
Dices, bueno, ¿qué partido defiende el esfuerzo en la escuela? El Partido Popular. Y dices, bueno, entonces es que el Partido Socialista no piensa que hay que esforzarse en la escuela. Bueno, pues tal como lo dice, es verdad. Dice que no hay que defender la ideología del esfuerzo en la escuela. Dice, ¿y eso qué quiere decir? Pues no quiere decir lo mismo que el otro. Cuando el PP dice hay que esforzarse en la escuela, significa que los alumnos tienen que estudiar. Cuando el PSOE dice habla del esfuerzo en la escuela, lo que dice es, si se pone todo el hincapié en el esfuerzo del alumno, entonces se evita la responsabilidad de las otras cosas, de los profesores, del sistema, de la economía. ¿Por qué? Porque del éxito del fracaso educativo, el único que tiene culpa es el alumno que no se ha esforzado. Bueno, si tenéis los dos razón, pero entonces estáis utilizando la palabra esfuerzo en dos significados opuestos. Ya tiene trabajo para conseguir un pacto. Bueno, decías tú, ¿cuál es la solución? A mí no se me ocurre otra que decir, tenemos que intentar explicarlo esto a la sociedad, tenemos que explicárselo a ustedes. Yo quiero explicar una cosa. Decir, mire usted, te lo voy a explicar, y voy a dedicar el tiempo necesario para decir, pues mira, esto es lo que sabemos, esto es lo que sabemos seguro, esto es lo que no sabemos, esto es lo que es una excepción. Quiero contarle un caso importante que tenemos. A raíz de este debate, tenemos dos testimonios hoy aquí. Uno por carta, porque la persona que nos ha mandado la carta quiere preservar su intimidad, y otra persona que va a contarle su testimonio. Yo quiero que les escuche a las dos y que les conteste a su inquietud. Sergio, vamos a contarle al señor Marina la carta que hemos recibido, que en realidad es un dictado escolar. Sí, lo que nos ha llegado es un dictado que nos dicen que es de un colegio. Es un dictado que es un texto que se extrae de un libro, que es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que es un libro en el que, a modo de fábula, cuentan historias de mujeres reales para conseguir, bueno, pues son cuentos por la igualdad. Entre esos cuentos está la historia de Coy Mathis, es una niña transexual americana que consiguió que en su colegio le permitieran utilizar el baño de las chicas. Entonces nos llega este dictado porque una madre siente inquietud por esta parte del dictado, este fragmento que dice: hay algunos niños que se sienten niñas y algunas niñas que se sienten niños. A esto se le llama transgénero. La madre que nos envía el dictado de su hija, que como vemos en las fechas del jueves 23 de mayo de 2019, quiere preguntarle al señor Marina si un menor de 8 o 9 años está capacitado para entender este tipo de mensajes, si es así o si no. Desde luego hay que decir que el libro del que se extrae este dictado es un libro que se asegura que está, bueno, que se recomienda para niños mayores de 8 años y que por otra parte hay un ejercicio de compresión que nosotros no hemos querido contar porque queremos preservar la intimidad de la menor o del menor que responde a este dictado, en el que la niña o el niño entienden perfectamente lo que se cuenta en este cuento. Entonces la pregunta es, una madre de un colegio ve que su hija llega con ese dictado y entonces ella considera que a los 8 años ella no le hubiera contado a su hija esta historia, pero si la profesora, a la que ella respeta porque es la autoridad, no dice nada, pero tiene esa duda. Vamos a ver, lo primero es que habría que ver en qué contexto se ha explicado esto y cómo se explica. En clase de lengua. En clase de lengua. Bueno, si es en clase de lengua, yo creo que hay cada uno de los profesores debe saber que aunque se habla de que los valores son transversales, y por lo tanto, esta es una vieja discusión, la educación en valores debe ser transversal, es decir, darse en todas las asignaturas, o debe ser objeto de una asignatura única. En términos generales puede decir, no es mejor que sean transversales, es verdad. Pero sin embargo, quien tiene que justificar cómo, en qué momento y de qué manera se dan los valores, debería ser una asignatura centrada. Cuando se dice que hay que hacer valores, por ejemplo, las actividades complementarias sobre temas, el sistema educativo es muy riguroso y muy garantista, porque lo que le dice es, eso tiene que estar, primero, con el conocimiento de todo el claustro, segundo, con el conocimiento del consejo escolar. Cuidado, que el consejo escolar... Que está vigilado, pero es que la duda es la edad. No. Bueno, la edad. Mira, respecto de la edad, depende de cómo se expliquen las cosas. Personalmente yo creo que a los 8 años el tema de la transexualidad es precoz plantearlo. Pero de todas formas la capacidad que tienen los niños, porque además los niños en ese momento no se interesan de estos asuntos, se interesan un poquitín después, y yo creo que conviene ir
pautando la explicación de las cosas conforme los niños vayan creciendo y se vayan interesando. A mí me parece en este caso que es precoz tratar este tema. Sonia Carballo es mamá de Beatriz y ha venido Sonia para contarnos un caso que es contrapuesto. Totalmente. Buenas noches. Como bien ha dicho Mariló, lo que me trae esta noche aquí es contar un poquito la historia de Beatriz, de mi hija. Yo tengo una niña transexual que ahora tiene 8 años precisamente, pero que cuando tenía 6, hace 2 añitos solamente, decidió salir al mundo y expresarse con la realidad con la que se siente identificada, que es ser mujer, ser una niña. Entonces nosotros como padres, en principio, pues nos sorprendimos, nos informamos muy bien y decidimos acompañarla en todo este proceso que nos parece un proceso precioso, muy natural también y que, bueno, pues es una experiencia vital maravillosa. ¿Cuándo les dijo a ustedes, qué les dijo? Pues no fue a mí, fue a mi padre, no se sentía... Claro, piensa, Mariló, como madre, nos dijo que hay que hacer para ser una niña. La palabra es muy dura, porque ella ya es niña, ¿vale? Porque la identidad está aquí y está aquí, están los genitales. ¿Y qué le dijo su padre? Pues mi padre le dijo que hablara conmigo, que no se preocupara. ¿Y cómo abordó ese tema? El pobre, pues dentro de su... usted. Yo. Primero me informé. Me asusté. Tú sabes, desde que nace mi hija se expresaba en femenino. Desde que tenía, bueno, con su poco lenguaje, tú piensas que los recursos lingüísticos que tiene son mucho más limitados que los que tenemos nosotros, evidentemente. Y desde que tenía uso de razón y de su propio cuerpo, aproximadamente con 1 año y medio, 2 años, hablaba de sí misma en femenino. Ella siempre decía, apa, apa, y mi marido llegaba y la corregía, no, guapo. Entonces, vamos a ver. Cuando ya nos dimos cuenta que efectivamente no era un capricho, sino que era una necesidad vital que nosotros habíamos decidido, nosotros y el resto de la sociedad habíamos decidido por ella, cuál era su identidad. Entonces, en ese momento decidimos acompañarla. Y hay que decir que estuvimos siempre muy asesorados, muy acompañados por la Asociación de Menores Transexuales, Crisalis, que para mí es una familia. ¿A qué edad me dijo que se pronunció por primera vez? Diciendo... Pronunciarse... Ella decir, ¿quiere ser una niña? ¿Con 1 año y medio quiere ser una niña? No hablaba bien. Imagínate, ella hablaba, decía apa. Gracias, Sonia. Está muy bien. Pero... fíjese, porque... Sí, pero fíjate... Sí, has terminado... Iba a decir que, conforme al contertulio que estaba hablando de subvenciones, precisamente mi asociación no recibe nada, ninguna subvención ni ninguna ayuda por dar esas formaciones. Y yo tenía una pregunta para usted, a ver qué le parecía, cómo ha entendido la materia. Y es que mi hija... y su realidad y la de todas las niñas, niños y niñas transexuales no aparece en los libros de texto. Entonces mi pregunta es, si implantan el PIN parental, ¿cómo se va a llegar al resto de compañeros? Porque gracias a Crisalis hicimos que no hubiera problemas de convivencia, que la niña se adaptara completamente, que sus compañeros conocieran la situación. Y eran compañeros de 6 años, que como bien dice usted, depende a los niños cómo se lo cuente, simplemente es eso. Vale. ¿Usted estaría a favor de que se reflejen estas realidades en los libros de texto españoles? Vamos a ver, mira, nosotros lo que tenemos que introducir en la educación son aquel tipo de hábitos, de contenidos y de ideas que efectivamente estén a favor del tipo de vida que queremos. Entonces, es imprescindible hablar de la transexualidad o hablar de otros muchos temas. Bueno, lo primero que es imprescindible es hablar de la necesidad que tenemos de una cultura de respeto para todas las personas que tienen unos derechos que deben ser defendidos. De manera que ¿qué es lo más importante? Primero, el respeto. Y el siguiente, la comprensión. El problema, concretamente, de la transexualidad, en eso tenemos que ser todos muy humildes, porque es, si quieres que te diga, es un misterio. Es un misterio. Es decir, es un misterio porque no sabemos exactamente lo que sucede. Sabemos que hay una realidad y sabemos que es una realidad que puede producir muchísimo sufrimiento y que, por lo tanto, debemos protegerla para que el sufrimiento sea menor. Pero nosotros sabemos también que hay una época en la infancia en que no podemos pedir a los niños, salvo casos muy excepcionales, que tengan ideas claras sobre la identidad.
Por ejemplo, ¿cuántas niñas, si insistimos en una cosa, pueden pensar que la relación que tienen con su amiguita es una relación lesbiana? Tenemos que andar con mucho cuidado, porque si no podemos inducir a niños a que, al contrario, se identifiquen antes de tiempo. No, vamos a tratarlos también con muchísimo respeto. Vamos a tratar a su maduración. Que pueda haber un caso como el de tu hija, digamos, muy precoz, es como también puede haber un Mozart muy precoz que sabía que iba a ser iba a ser músico desde los 5 años, pero son muy pocos niños. Bueno, vamos a abordar otras preguntas. Tratarlo con muchísimo respeto, también a todos para no precipitarnos nosotros, es decir, que ya que se definan. No, vamos a cuidar su maduración. Tú has dicho, ha sido muy bonito su proceso. Pues tienes mucha suerte. Me da una pena tremenda, pero tenemos más preguntas. Pero tenemos que hacer pregunta corta y respuesta breve también, ¿de acuerdo? Sergio, de las redes sociales, y hacemos 2 preguntas del público que han venido desde muy lejos para preguntarle a usted. Sergio. Pues mira, desde las redes sociales, más que preguntas, vamos a lanzar comentarios para avivar un poco el debate, que yo creo que ya está bastante encendido. Mira, nos llega un tuit que nos dice que es impensable estar a favor del PIN parental, que el objetivo de la educación es el desarrollo integral del niño, formarlo como una persona, y que por eso esta internauta se muestra contraria. Hay otras personas que han votado que sí, que aceptan el PIN parental, porque, bueno, aseguran que sí, porque la formación extraescolar es para todos los niños, pero sin sectarismo de ningún tipo. Y por otro lado, hay alguien que lanza una pregunta. ¿Son los políticos quienes deciden a qué escuela o universidad deben ir mis hijos? ¿Acaso no lo pone claro la Constitución? Vale. Gracias, Sergio. Bueno, en los comentarios ya lo hemos contestado. Sí que quería brevedad en la pregunta, brevedad en la respuesta, profesor. ¿Vale? Manuel Calvo Jiménez, filósofo y profesor. Hola, bueno, yo voy a Colega. intentar dar un cambio de tercio con respecto al PIN parental y traer un poco la pregunta de la actualidad educativa. Vivimos en un mundo donde la tecnología y la era digital se está imponiendo y tiene muchas cosas buenas, pero algunas negativas, como la hiperabundancia de información caótica, sin prueba, o algunas contrastadas, otras no. Al mismo tiempo, los valores, las ideas cambian constantemente, hay una fugacidad en las ideas y en lo que está de moda, que rápidamente pasa de moda. La pregunta es, a ver si usted coincide conmigo, si la filosofía tiene un papel importante que jugar en la educación de hoy en día y del futuro, que ya está aquí. Vamos a ver, yo he defendido que la filosofía en un sistema democrático es un servicio público. ¿Por qué? Porque la posibilidad de debatir las cosas en un sistema democrático exige 2 cosas. Primero, comprensión. Hay que hacer un esfuerzo para comprender, pero ¿cuál es el problema? ¿Pero qué está pasando? Y en segundo lugar, tener pensamiento crítico para dedicar el esfuerzo necesario a informarse, a razonar y a evaluar si las cosas que pienso son verdaderas o son falsas. Y esa actitud, hoy por hoy, lo que lo desarrolla esa filosofía. Eso es bueno. Además, del pensamiento crítico se habla mucho en Sí. el libro que es fantástico. Ahora voy a hacer un apunte, pero es que quería que preguntara Luisa Carrasco. Aquí está. Hola, buenas noches. Ella es psicóloga. Sí, como psicóloga me interesa mucho pues, el bienestar de las personas y la felicidad. Me gustaría saber que para usted qué es la felicidad y si podemos educarnos en ser más felices. Vamos Qué a ver. bueno. Mira, la felicidad viene de una tradición más moral que psicológica. Empezó a hablar de ella Aristóteles. Pero yo creo que debemos recuperar con seriedad la palabra felicidad y decir que hay 2 tipos de felicidad. Una es la felicidad subjetiva, que es una experiencia agradable, intensa, en la que no he hecho nada seriamente en falta y que me gustaría que durara siempre. Y eso se caracteriza por 3 cosas. Voy a decir como mis alumnos, la definición que voy a dar de felicidad va a examen, y entonces todo el mundo empieza a tomar. Bueno, la felicidad subjetiva es la armoniosa satisfacción de nuestros 3 grandes deseos. Y dices, ¿3 solo? O sea, 300, no 3. Primero, pasarlo bien. Pasarlo bien es una cosa centrada en mí. Quiero beber, tener música, bailar, tener relaciones sexuales agradables. Quiero pasarlo bien. Bueno, y eso, pues que no es bastante. Vivir cómodamente, pues tampoco es bastante. Porque necesitamos otro gran deseo. Necesitamos mantener relaciones afectivas profundas, satisfactorias, alegres, estimulantes, placenteras. Quiero ser reconocido por los demás y eso es otro gran deseo.
¿Por qué he dicho armoniosa satisfacción? Porque a lo mejor si yo quiero cuidar esa relación afectiva satisfactoria, a lo mejor pierdo algo de comodidad. Si yo vuelvo a casa diciendo, qué bien, ahora me voy a sentar, voy a coger el periódico, me voy a servir un whisky, fenómeno. Ya, pero mi mujer quiere hablar. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me parece más importante el mantener relaciones afectivas satisfactorias o mi comodidad? Bueno, cada uno que se lo piense, pero tiene que decidir. Bueno, ya si tengo una vida cómoda, me estoy dando la gran vida y además tengo unas relaciones afectivas fantásticas, ¿qué más quiere? Pues todavía otra cosa, que es que necesitamos sentir que progresamos de alguna manera. Necesitamos sentir que no estamos estancados, que no somos insignificantes. Bueno, cuando consigues unir esas tres cosas, puedes decir, mira, verdaderamente estoy siendo feliz. Muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Es un gusto escucharle y nos gustaría estar horas y horas y horas, pero ha sido un gran placer y han sido grandes tiempos en los que hemos vivido.